Señor, te damos gracias por este día de Shabbat, en el cual tú quieres enseñarnos algo. Ayúdanos, Señor, en nuestro entendimiento, en nuestra capacidad de conocerte, Señor. Dice la Escritura que tu Hijo Yeshua, Jesucristo, es el que puede abrir los ojos, abrir los oídos, ¿verdad? Tocar los corazones para que podamos conocerte más, para que podamos ser transformados y podamos ser salvados, dice la Escritura, que Él es el que hace la obra en nosotros. Y Él hacía esa obra en día de reposo, en día de Shabbat. En el día de reposo Él destorcía a los que estaban torcidos, abría los ojos de los ciegos, sanaba a los que estaban enfermos, quitaba la carga a los que estaban cargados. En un día de reposo Él trabajaba para transformarnos, para ayudarnos. En ese entendimiento, Señor, te damos gracias por este día. Ayúdanos a conocerte más. En el nombre de tu Hijo, Yeshua, Jesucristo. Amén. Muy bien, pues vamos a comenzar. Y la porción bíblica que vamos a estudiar el día de hoy, pues es la número 2, ¿verdad? Conforme a nuestra cronología de estudio. Es la número 2 y está basado en el libro de Génesis, del capítulo 6 al capítulo 11, 32, ¿verdad? Se llama Noé, es la parashá de nombre Noé, ¿verdad? La cual es muy amplia, y pues nos espera un estudio largo, ¿verdad? Tal vez de 1 hora y media o 1:15, no sé, ¿sí? Pero bueno, vamos a estudiar. Para eso es este día, ¿verdad? Y porque el Señor algo quiere hacer en nosotros, ya lo hemos visto, ¿verdad? Que en día de reposo Él hace algo en su pueblo, ¿sí? En los que le buscan, en los que se encuentran con Yeshua ese día marcado, algo hace Dios por ellos, ¿verdad? Entonces, sabiendo esto, vamos a empezar a estudiar la parashá número 2. Toda la Escritura apunta hacia Yeshua, hacia Jesucristo. Entonces, en este entendimiento, comenzamos. Dice la Escritura: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo de entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Hay que poner atención a lo que Dios remarca, porque aquí Él lo que está remarcando es la maldad de los hombres. Y vio el Señor que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento de su corazón era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió el Señor de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo el Señor: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos creado. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Señor.
Aquí vemos mucha enseñanza, hermanos. Cabe recalcar, por ejemplo, que dice, recordemos el contexto. El contexto es que Adán y Eva habían caído en el huerto del Edén, pero habían empezado a reproducirse, ¿verdad? Habían tenido su primer hijo Caín, habían tenido a Abel, ¿sí? Luego Caín, ¿verdad? Desobedece, ¿sí? Se vuelve un rebelde en contra de lo designado por Dios, ¿verdad? Y ya sabemos lo que sucede, mata a su hermano y se aparta, ¿verdad? Se aparta porque Dios lo castiga, él se aparta y empieza a reproducirse Caín. Y luego vemos que también otro hijo de Adán se empieza a reproducir, ¿verdad? Set. Y entonces el mundo empieza a tener humanos, empieza a repoblarse o a poblarse, ¿verdad? Y en ese contexto, sí, en ese contexto es donde vemos que la humanidad empieza a crecer rápidamente hasta llegar a los días de Noé. Para ver esto, recordemos en el capítulo 5, verso 32, que dice: y siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, a Cam y a Jafet. Previo al capítulo 6 se nos dice que Noé tenía 500 años. Fíjense, era un chavalo de 500 años, ¿verdad? Era de 500 años. Y entonces, es entonces cuando él engendra a sus 3 hijos, ¿sí? A Sem, Cat y Jafet. Y de ahí, y ya la tierra estaba poblada por personas que vivían siglos y que se reproducían, ¿verdad? Se reproducían, iban teniendo hijos y vivían siglos. Era otro mundo al que Pedro le llama el mundo antiguo, ¿verdad? Una civilización, toda una humanidad que existía en aquellos tiempos, ¿sí? Y dice la Escritura, fijémonos muy bien aquí porque hay aprendizaje en todo. Dice la Escritura que cuando esos humanos empezaron a reproducir y les nacieron muchas hijas, los hijos de Dios, y ahí se refiere a los Elohim, dicen los textos antiguos, ¿verdad? Los hijos de Dios, no se refiere a humanos, se refiere, ¿sí?, a seres angelicales. Vieron a las hijas de los hombres que eran hermosas y las codiciaron, ¿verdad? Las codiciaron y tomaron para sí mujeres dentro de entre ellas. Y aquí hay un gran aprendizaje, hermanos. Vamos a ver muchos puntos, ¿verdad? Todos son para edificación de la quejilá, de la congregación, del cuerpo de Cristo. Porque eso es lo que dice Pablo, que todo maestro debe preocuparse por edificar el cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea presentado sin mancha ni arruga al novio, a Yahshua, a Jesucristo. Por eso Pablo dice, todo el poder de Dios que actúa en mí, su espíritu, es para que los creyentes sean transformados a la imagen de Yahshua, de Jesucristo. Eso es lo que dice él. Sabiendo esto, sí, en este entendimiento, pues aquí nos dice, fíjense, que aún los ángeles, de ver a unas mujeres, de verlas, las codiciaron y cayeron. Dice también Pedro, dice también Judas, que dejaron sus moradas santas donde ellos estaban, dejaron su estatus donde ellos estaban y bajaron y tomaron a esas mujeres, porque primero las vieron y las codiciaron. Qué tremendo es eso. Ahí empezando ya hay una gran lección. Ya hay una gran lección. Porque el codiciar empieza por la vista. Mujeres, la Escritura por algo enseña Pablo en sus cartas que las mujeres del pueblo de Dios
deben vestirse en forma recatada, en forma prudente, en forma que denoten que son del pueblo de Dios, y son mujeres que se visten en forma prudente, recatada, que denota castidad, que denota que son de un pueblo apartado para Dios. Y aún en su vestimenta lo tienen que reflejar. Porque el mismo Pablo también en Primera de Corintios nos dice que nos da el atavío de las mujeres, y ahí mismo nos dice que las mujeres aún deben de cubrirse, ¿verdad? Cubrir su cabeza como un acto que demuestra que están bajo autoridad, y dice ahí, por respeto de los ángeles. Eso dice Pablo. Da toda una enseñanza en esa parte de Corintios, ¿sí? Donde dice que las mujeres deben vestir de tal forma en su vestimenta, demostrar que están bajo autoridad, ¿sí? Que son mujeres de un pueblo bajo autoridad y que honran esa autoridad en su vestimenta, y que aún si su cabello y su belleza llega a ser una piedra de tropiezo, por eso debieran cubrirse para denotar y demostrar que están bajo autoridad. Y aún dice la Escritura que por respeto de los ángeles, y la palabra que dice ahí en griego es la misma que se usa en Apocalipsis y en otras partes bíblicas del Nuevo Testamento, donde alude a seres angelicales. Fíjense, porque aún los ángeles pueden ser tentados por lo que ven en las mujeres, aún los ángeles. Y no se diga entonces de los hombres, de simples humanos. No se diga entonces que los hombres no podrían ser tentados. Si los ángeles fueron tentados y cayeron y abandonaron sus moradas para bajar, dicen los apóstoles, a hacer lo que no convenía, y por lo cual Dios los castigó y los metió en prisiones de oscuridad por esa rebelión, por esa desobediencia que empezó cuando vieron a las mujeres, hijas de los hombres, que eran hermosas, y decidieron, porque vieron, codiciaron y luego decidieron bajar y tomar mujeres de ahí. Fíjense qué grave fue eso, qué grave es eso. Mujeres, todas las mujeres creyentes deben de aprender también lecciones de este tipo. El mismo Pablo lo dijo, ¿verdad? Como les estoy diciendo, lo dijo. Aún por respeto de los ángeles, deben vestir de una forma correcta y recatada, adecuada para mujeres que están bajo autoridad. Porque la Escritura misma dice que todas las mujeres están bajo autoridad, bajo la autoridad del padre, bajo la autoridad del esposo, ¿sí? Bajo autoridad de los varones más cercanos de su casa, y aún en la congregación también, pues, porque están bajo la autoridad de las autoridades de la congregación. Y entonces, sabiendo todo esto, ¿verdad? Las mujeres del pueblo de Dios tienen que vestir adecuadamente, ¿sí? No es pretexto que porque así se usa, que por comodidad, que por tu autoestima, que para tú sentirte bien, que porque necesitas que otros te vean. Son muchas las cosas que suceden, ¿verdad? En este tipo de temas. Nada de eso debe pasar en mujeres del pueblo de Dios. Sí, nada de eso es válido. Sí, nada de eso es válido. Las mujeres del pueblo de Dios deben entender que como vistan puede ser piedra de tropiezo. Lo fue aún para los ángeles que vieron a las mujeres hermosas, ¿verdad? Y bajaron a tomar mujeres de entre los hombres, de entre las hijas de los hombres. Contimás los hombres de este mundo,
que no se comparan en santidad ni en poderío con los ángeles, con Timás los hombres que el Señor está transformando para hacerlos nuevos. Con Timás ellos también, nosotros también, claro que podemos caer, no somos ángeles, ¿verdad? Entonces, esta nota hay que tomarla también, aquí hay una pequeña cápsula, ¿verdad? Mujeres, tomen en cuenta eso, ¿sí? Cuiden su forma de vestirlas del pueblo de Dios. Las que están afuera, que no son pueblo, pues ellas allá con lo que ocasionen, allá, ¿verdad? Como se vistan, ni modo. Pero las del pueblo de Dios sí tienen que tener esa conciencia, ¿verdad? Es parte de la enseñanza del día de hoy, este tema. Prosigamos. También aquí se nos explica y se nos dice que aunque hubiera habido ángeles y hijos de aquellos poderosos, etcétera, ¿sí? Ese en realidad no fue el problema para con Dios en cuanto a traer juicio, porque muchos se desvían por ahí creyendo que exactamente por eso era el juicio. En la Biblia nos aclara que fue porque el hombre ya estaba totalmente corrompido, porque el hombre que Dios se había creado, esos que se habían estado multiplicando por siglos, ya tenían un corazón de continuo el mal. Corrompidos, ¿sí? Malvados. Nosotros hemos visto en las parashá que, por ejemplo, cuando Israel iba a entrar a la tierra de Canaán la primera vez y no decidió entrar, el Señor le reclamó porque ellos no decidieron entrar y haber combatido a los gigantes. El problema no eran los gigantes, el problema eran ellos. El problema era que su corazón no era el correcto delante de Dios y no quisieron obedecer. El problema no eran los gigantes de Canaán, el problema era un corazón rebelde que tenía Israel y que no quisieron obedecer. Entonces, aunque hubiera gigantes o haya habido gigantes, ese era el menor de los problemas, porque Dios no se ha preocupado si hay gigantes o no, se ha preocupado por el corazón de los hombres que dicen que lo van a seguir, del pueblo que le va a servir. Eso es lo que Dios ha juzgado. Siempre ha juzgado el corazón de los hombres, no los gigantes que pudiera haber. Tan es así que también recordamos que en las parashá pasada, cuando Israel no quiso combatir y puso de pretexto que era muy difícil pelear con esos gigantes, desarraigarlos de ahí, el Señor inmediatamente empieza a llevarlos por un tour a que conozcan lo que él había hecho con los hijos de Esaú, ¿sí? Lo que había hecho con los descendientes de Lot, los cuales también en sus tierras, antes de entrar, tuvieron que pelear con gigantes. ¿Lo recordamos? Lo hemos visto, está grabado, lo puede revisar. Y vimos que en esa parashá el Señor le dijo a Israel, mira, ellos también tuvieron que pelear con gigantes, ese no era el problema, pero ellos decidieron sí obedecerme. Ellos decidieron sí tener el corazón adecuado y ellos pelearon contra esos gigantes y los vencieron. Y recordamos que lleva a Israel por un tour a ver todos esos testimonios, a que vieran que lo que ellos habían puesto de pretexto en realidad no había sido pretexto. En realidad el problema era su corazón. En realidad su rebeldía interna era el problema, porque no habían querido someterse a Dios y obedecer en esa buena batalla, aunque fuera difícil. No quisieron entrar y pasar a espada lo que tenían que pasar a espada. No quisieron pasar y pasar por fuego lo que tenían que pasar por fuego. No quisieron pelear la buena batalla. Y eso fue lo que provocó que no les permitiera entrar la primera vez a Canaán. Y aquí vemos algo similar. Vemos a Dios cansado y apesadumbrado en su corazón por lo que había en el corazón de los hombres.
porque ellos eran corruptos y no había manera de que ellos fueran aún instrumento para Dios para poner orden en ese mundo, para haber hecho lo correcto, sino que se habían dejado llevar también en toda la maldad y en toda la corrupción. Por eso dice, en el corazón del hombre, que es continuamente sus pensamientos, continuamente son el mal. Y por eso es que vino la decisión de destruir aquel mundo antiguo. ¿Sí? Porque de todas esos hombres, solo uno halló gracia delante del Señor. Y el Señor prefirió salvar a uno y empezar de nuevo y desarraigar todo ese mundo antiguo, todo ese mundo carnal, de carne. Por eso el Señor dice, he decidido exterminar toda carne. He decidido que toda carne sea exterminada. Génesis 6:9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Era un hombre justo, contrario a todos los demás. Perfecto desde la perspectiva de Dios, que caminaba con Dios, no como toda esa civilización que sus pensamientos eran de continuamente el mal, que sus obras eran malignas, ¿sí? Porque Dios había visto que su maldad era mucha, la maldad de los hombres, dice la Escritura. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Entonces vemos, tomando lo que vimos en el pasaje anterior, que a los 500 años, ¿verdad? Noé engendró a esos hijos. A los 500 años engendró a esos hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante del Señor y estaba llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Porque cuando los hombres, la humanidad se corrompió, ya no hubo freno para entonces que todo se corrompiera. Porque los encargados de administrar la creación de Dios eran los hombres, a los cuales Dios les dio dominio para administrar. Porque aunque hubiera habido gigantes y monstruos y lo que usted quiera, si los hombres hubieran tenido el corazón adecuado para Dios, hubieran sido el instrumento para que Dios pusiera orden ahí. Aquí hay un gran aprendizaje, porque eso mismo es lo que Dios hizo siglos después, con la descendencia de Saúl, con los de Lot y con el Israel renacido, la nueva generación de Israel, a través de los cuales Dios entró a Canaán y trajo juicio a todas esas tierras que había ahí. A través, por ejemplo, de un David que mató a un gigante. ¿Por qué? Porque el problema no era el gigante, el problema era que hubiera un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, existió, pues simplemente Dios tomó ese instrumento y con eso mató al gigante. Y aunque Goliat tenía hermanos gigantes, Dios tomó hombres semejantes a David, ¿sí? Y con esos hombres mató a esos gigantes. El problema no eran los gigantes, el problema es que haya un pueblo que no sea rebelde, que sea conforme al corazón de Dios, para que Dios lo pueda usar aunque haya gigantes. Aunque haya lo que haya, Dios pueda usar a esos hombres y mujeres de forma correcta, un pueblo para Él, que sí lleve a cabo su voluntad. Entonces, Dios dijo a Noé, verso 13, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. He aquí yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer. Harás aposentos en el arca y la vas a cubrir con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca,
de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana hará sobre el arca en el lugar más alto, ¿verdad? Y la acabarás a 1 codo de elevación en la parte de arriba, y pondrás una puerta al arca a un lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que hay espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas voy a establecer mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, y tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Y todo lo que vive de toda carne de 2 en 2 de toda especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie. De 2 en 2 entrarán contigo para que tengan vida. Y toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo. Y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo Noé así, conforme a todo lo que el Señor le mandó. Y entonces vemos, ¿verdad?, que el Señor le da instrucciones a Noé, porque aunque el Señor lo iba a salvar y el Noé tenía gracia delante de Dios, había un proceso en el que Noé tenía que obedecer. Un proceso en el cual iba él manifestar su obediencia y trabajar con Dios en ese plan de salvación, y que a la vez serviría de testimonio a los que se iban a perder. Porque no nos olvidemos de esto. Noé tuvo a sus hijos cuando tenía, ¿qué? 500 años. Tenía 500 años. Y dice la escritura, lo vamos a ver ahorita versos después, que cuando comenzó el diluvio Noé tenía 600 años. Entonces, ¿cuántos años habían pasado desde que el Señor habló con Noé que iba a venir el diluvio hasta que vino? Alrededor de 100 años. Alrededor de 100 años. Porque cuando el Señor le está dando esa instrucción, ¿verdad?, los hijos de Noé ya estaban con él, que los había tenido a los 500 años. Y el diluvio vino cuando él tenía 600 años. Entonces, en una ventana de 100 años, dentro de una ventana de 100 años, fue donde se dio que Dios habló con Noé, le da el plan de salvación, le dice que él tiene que accionar en ese plan, que tiene una parte que hacer. ¿Sí? Que él tiene que hacer una parte, su parte, como ya lo hemos visto en las parashá, que Dios siempre pide acción de parte del pueblo, pide acción de parte de los que Él va a salvar, de los que han pactado con Él para salvación. Siempre les dice: harás, erradicarás, destruirás, pasarás a espada, desarraigarás esto, así harás. Siempre es algo activo que le toca al creyente hacer. Y aquí vemos lo mismo, que desde la antigüedad así ha sido Dios siempre. Porque ese lapso de lo que Noé se haya tardado en crear el arca, que pudieron ser 70 años, 60 años, 50 años, 80, tal vez los 90, ¿verdad? Porque fue de 500 a 600 y sus hijos nacieron, ¿verdad? Al menos póngale usted que 99 años en lo que nacieron los chamacos. Lo que haya sido, pero dentro de esa ventana de 100 años o 100 años se le tardó exactos en hacer el arca, fue un tiempo en el que él estuvo dando testimonio. Dice la escritura que él fue pregonero de justicia, porque mientras hacía el arca, eso era testimonio para esa civilización corrupta y caída. Fíjese, casi 100 años de testimonio.
Casi 100 años de Noé estar haciendo lo que Dios le dijo. Qué paciencia de haber tenido. Qué paciencia para creer a Dios, pero actuar, pero estar haciendo. Porque esa es la fe que ya hemos visto que dice el Mesías. Que la fe es que creas y creas lo que se te dice que tienes que hacer. A eso le llama Yahshua, Jesucristo, el Hijo del Amo, el Hijo del Padre. A eso le llama fe. A que escuchemos y obedezcamos lo que Dios dice, no nuestra voluntad, no lo que nosotros creamos, no lo que nosotros supongamos o hagamos un juicio y así decido. No, lo que dice Dios. A eso se le llama fe. Porque ya lo hemos aprendido, hay muchos creyentes que dicen, sí, yo tengo mucha fe en Cristo, pero no obedeces a Cristo, pero no obedeces lo que Dios dice que tienes que hacer, pero no obedeces cómo tienes que llevar tu vida, pero no obedeces qué se tiene que hacer en la vida familiar, cómo se tiene que vivir, eso no lo obedeces, entonces eso no es fe, y está atestiguado desde el comienzo de la historia. No es algo que nació nada más en el Sinaí, lo vemos aquí en Noé también. Al que Dios llama un hombre que camina conmigo, que es justo y que por eso halló gracia para ser la puerta de salvación para el género humano, era un hombre de ese tipo, que obedecía lo que Dios decía que tenía que hacer, como lo tenía que hacer, porque Dios le da instrucciones a Noé. Vas a hacer el arca así, asá, va a llevar 3 pisos, le vas a hacer ventana, le vas a hacer puerta, la vas a llenar con brea, vas a juntar de este tipo de animales, instrucción tras instrucción tras instrucción. Y eso Yahshua le llama fe. Eso era la fe que Noé demostraba. Y que dice la Escritura que eso era pregonar justicia. Pregonarle al mundo caído lo que Dios quería, cómo lo quería y lo que iba a hacer. Fíjense qué tremendo es eso, el testimonio de Noé. Capítulo 7. Dijo luego el Señor a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. 100 años de obedecer desde que se le dio la instrucción. Oiga, y todos los demás corruptos, ¿verdad? Toda la demás civilización, y Noé seguía en ese andar justo. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y hembra, mas de los animales que no son limpios, una pareja, el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque esa arca iba a ser el arca de salvación, para preservar vida. Porque pasados aún 7 días, iban a pasar 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. Y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que he hecho. E hizo Noé conforme a todo lo que el Señor le mandó. Era Noé de 600 años, cuando había tenido a sus hijos a los 500. Y ahora, ¿verdad? Ya los tenía, le habló Dios, y ahora a los 600 años ya estaba el arca terminada. Y venían las instrucciones finales, porque ya venía el diluvio dentro de 7 días. Fíjense, habían pasado casi 100 años o 100 años. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Por causa de las aguas del diluvio entró Noé en el arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Eso ya lo habíamos visto en otra enseñanza, ¿verdad? 8 personas. De los animales limpios y de los animales que no eran limpios, y de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, hembra y macho, como el Señor mandó a Noé.
Y sucedió que el séptimo día, porque el Señor cuando le da esa instrucción final le dijo, dentro de 7 días comenzará el diluvio, ¿verdad? Cuando él ya tenía 600 años. Y llegó ese séptimo día tal cual como el Señor lo dijo, y empezó el diluvio. Y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes. Aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Y hubo lluvia sobre la tierra 40 días y 40 noches. Ya habíamos hablado que el número 40 significa purificación de la carne. Significa muerte de la carne, de lo carnal. Por eso Dios le había dicho a Noé, toda carne morirá, porque toda está corrupta. Toda carne morirá. Y solo el hombre, conforme a Dios, ese es el que iba a prevalecer. Ese es el que iba a cruzar a un nuevo mundo, a una tierra nueva y cielos nuevos. Esas 8 personas en esa arca iban a cruzar, pero todo el mundo carnal iba a perecer. Por eso el apóstol también nos dice, carne y sangre no puede heredar el reino de Dios. Tiene que heredarlo gente incorruptible, nacida del Espíritu. Porque la carne no puede pasar a la herencia de Dios. Por eso, en esos 40 días, como Yahshua pasó 40 días en el desierto, ¿verdad? No dejando que su carne lo dominara, sometiendo su carne ahí, ante las pruebas de Satanás, ante las pruebas de la intemperie, ¿verdad? Y Satanás tentándolo por su carne, queriendo que su carne lo dominara a Yahshua. Tentándolo a través de su carne, aún con las escrituras, aún con la palabra del Señor, tratando que Yahshua fuera vencido esos 40 días. Pero ya sabemos que él venció, que aún él venció a su propia carne, a Satanás y al mundo esos 40 días. No aceptó dominar al mundo ni lo que el mundo le podría ofrecer. No aceptó satisfacerse de la forma contraria a lo que Dios le había pedido. No aceptó someterse a alguien que no fuera el Señor. Durante esos 40 días, Israel tuvo que aprender la misma lección. Tuvieron que pasar 40 años en el desierto, donde toda ese Israel carnal tenía que perecer, aunque habían pactado con el Mesías en la cena de Pascua. Aunque habían conocido al Mesías en el arranque de su camino, tuvieron que ser purificados, y todo el Israel carnal tuvo que perecer y quedar tendido en el desierto esos 40 años. Y solo aquellos, esa nueva generación, esos que habían nacido nuevos, esa nueva generación fue la que sí pudo cruzar y poder heredar la tierra de la promesa. El mismo mensaje lo ha dado Dios desde el principio, porque Dios ha querido salvar a todos desde el huerto del Edén, porque el problema ha sido el mismo desde el huerto del Edén: una humanidad caída, un corazón corrompido, una humanidad dominada por su carne, por su maldad, por su egoísmo. Y siempre Dios ha tenido que actuar contra eso en la misma forma. Es algo que viene desde el Edén, que viene desde la antigüedad. En este mismo día entraron Noé, Sem y Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé, las 3 mujeres de sus hijos con él en el arca. Y ellos y todos los animales silvestres según su especie, y todos los animales domesticados según sus especies, y todo reptil que se arrastra sobre la tierra según su especie, y toda ave según su especie, y todo pájaro. Vinieron pues con Noé al arca de 2 en 2. Y los que vinieron macho y hembra de toda carne, como le había mandado el Señor, y el Señor cerró la puerta.
Vemos ahí, ¿verdad?, que el que cerró la puerta cuando llegó el tiempo indicado fue Dios, aún no fue Noé, fue Dios el que cerró la puerta cuando llegó ese séptimo día, ese día indicado que para unos iba a ser salvación y para otros iba a ser perdición, como lo hemos visto en los evangelios, cuando esas personas se encontraban con Yahshua en el séptimo día, en el día de reposo. Y los que sí lo aceptaban y su mensaje, ese día eran salvados. Ese día sus ojos eran abiertos, sus oídos. Ese día tenían un encuentro para salvación con el Mesías, con el arca de salvación. En ese séptimo día. Pero aquellos que no aceptaban esa oferta de Dios de salvación, en ese séptimo día quedaban excluidos. Esos no recibieron al Mesías. ¿Se acuerda todos los testimonios en los evangelios? Que el Señor hacía milagros en ese día, pero muchos ese día lo atacaban. Muchos ese día decían, ¿cómo hace estas cosas en este día, salvando a uno, sanando? Y lo rechazaban. Y no entendían el mensaje. Ese era el día de salvación. Ese era el día en que se podían encontrar con el Mesías, con el arca de Dios prefigurada desde la antigüedad. Ese día, ese séptimo día, para Noé y los suyos fue un día de salvación, y para toda aquella humanidad que rechazó a Dios, fue el día del Apocalipsis, fue el día de su juicio. Ahí empezó a morir toda carne durante 40 días y 40 noches. Y fue el diluvio 40 días sobre la faz de la tierra, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y se elevó sobre la tierra. Subieron las aguas y crecieron en gran manera sobre la tierra, y flotaba el arca sobre la superficie de las aguas. Y las aguas subieron mucho sobre la tierra, y todos los montes altos que había bajo el cielo quedaron cubiertos. 15 codos más altos subieron las aguas, después que fueron cubiertos los montes. Y murió toda carne que se mueve en la tierra, sea de aves, de ganado, de bestias, todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre. Todo lo que tenía aliento y espíritu de vida en su nariz, todo lo que había en la tierra pereció. Y así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles, las aves, todos fueron raídos. Quedó solamente Noé y los que estaban en el arca con él. Y prevaleció sobre la tierra, el agua sobre la tierra 150 días. Se acordó el Señor de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar el Señor un viento recio, y así disminuyeron las aguas. Y se cerraron las fuentes del abismo y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Y vemos que el arca reposó, ¿verdad? De ese año que se aventaron Noé y los suyos en el arca, se asentó esa arca en los montes de Ararat en un mes séptimo, ¿verdad? Como ya habíamos hablado. Curiosamente, en el mes que se hacen las enramadas, los tabernáculos, que también son ejemplo de la unión y la protección de Dios, de tener comunión con Él en un lugar de protección, en un lugar donde hay vida, donde todos los que estén adentro tendrán vida ese día, en ese lugar. En ese séptimo mes, esa arca reposó de toda la marejada ahí que había tenido durante un año, ¿verdad? Ya lo hemos hablado de eso, ya lo hemos platicado, que no es casualidad, ¿verdad? Y las aguas fueron decreciendo hasta el mes décimo. En el décimo, el primero del mes, se descubrieron las cimas de los montes.
Y sucedió que al cabo de 40 días abrió Noé la ventana del arca que había hecho. Envió un cuervo, el cual salió y estuvo yendo y volviendo hasta que las aguas se secaran sobre la tierra. Envió también para sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Y no halló la paloma donde sentar su planta, la planta de su pie, y volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces él extendió su mano y tomándola la hizo entrar consigo en el arca. Esperó aún otros 7 días y volvió a enviar la paloma fuera del arca. Esta volvió a él a la hora de la tarde. He aquí que traía una hoja de olivo en el pico. Y entendió Noé que las aguas se habían retirado de sobre la tierra. Y esperó aún otros 7 días y envió la paloma, la cual ya no volvió más. Sucedió que en el año 601 de Noé, en el mes primero, el día primero del mes, las aguas se secaron sobre la tierra y quitó Noé la cubierta del arca. Y miró y he aquí que la faz de la tierra estaba seca. En el mes segundo, a los 27 días del mes, se secó la tierra. Entonces ahí vemos que Noé estuvo con su familia un año entero en el arca. Habíamos hablado en otra ocasión que entraron en un día de reposo. Qué increíble fue eso. Entraron en un día de reposo a la salvación y salieron un año después de esa arca. Tuvieron un año sabático ahí. Algo que Dios ha enseñado desde la antigüedad. Fíjense, un año completo se aventaron en reposo ahí a salvo en el arca del Señor. Y cuando salieron a un mundo nuevo, ¿verdad? Con cielos nuevos y tierra nueva. Entonces habló Dios a Noé y le dijo: sal del arca tú y tu mujer, y tus hijos y las mujeres de tus hijos contigo, y todos los animales que están contigo. De toda carne, de aves y de bestias, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra, fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Todos los animales y todo reptil y toda ave y todo lo que se mueve sobre la tierra según su especie salieron del arca. Y edificó Noé un altar al Señor, y tomó animal limpio y tomó de las aves limpias y ofreció holocausto en el altar. Y percibió el Señor un olor grato, y dijo el Señor en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento de su corazón, del corazón del hombre, es malo desde su juventud. Ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Vemos que todo lo que Dios ha hecho siempre ha sido una sombra que apunta hacia la redención en Yeshua, en Jesucristo. Por eso, aunque este mundo era nuevo e iba a haber una nueva humanidad, Dios sabía que en el interior del corazón seguía habiendo maldad y pecado. Porque eso solo puede ser cambiado a través del Mesías, a través de Jesucristo, cuando Él llegara. Porque ahí, acabando de desembarcar, el Señor dice que ya no volverá a destruir la tierra de esa manera, porque Él sabe que el problema está en el corazón del hombre. Aún de esos 8 hombres, de esas 8 personas que acababan de salir, el Señor sabía que el problema seguía estando en su corazón. Porque el problema es la rebelión que hay en nuestro corazón, en el género humano. Ese es el gran problema. Y aunque Dios ya había desarraigado esa generación, a esa civilización, Él sabía que el problema no podía ser resuelto de esa manera, porque el problema estaba en el corazón del hombre. Ahí lo está diciendo. Qué tremendo es eso. Todo lo que había sucedido
la nueva humanidad que iban a ser, y aún Dios sabía que esa humanidad traía pecado en su corazón, traía maldad en su corazón, porque eso solo puede ser cambiado cuando el Mesías llegó, cuando Jesucristo llega, porque es el único por el cual a través de él el ser humano puede nacer de nuevo y ser otro, solo a través de él. Por eso Yahshua le dice a Nicodemo, a un maestro de Israel que no entendía esto, que no lo sabía, que esa es la única forma en que el género humano, en que el hombre puede ser otro, a través de Yahshua. Solo a través de él el hombre puede volver a nacer. Algo que Nicodemo no entendía, como muchos otros maestros no entendieron, y no entienden hasta la fecha muchos, que solo puede ser a través de Yahshua, de Jesucristo. Por eso Yahshua le dijo a Nicodemo, mira, tú sabes cosas terrenales hasta cierto nivel, y ni aún eso entiendes bien. Pero y aún, imagínate si te dijera las espirituales, menos las entenderías. Menos, con trabajo y entiendes las terrenales, y esas son las que puedes enseñar y entender. Menos entenderás las que te dijera yo, las espirituales. Por eso no entiendes que se necesita nacer otra vez. Por eso no entiendes, tú aún siendo maestro de Israel, no entiendes que es necesario que nazca otra persona. Algo que solo se puede dar en él, a través de él. Esa era la esperanza esperada, la promesa esperada desde el huerto del Edén. Cuando llegara uno a través del cual sí era posible obtener la victoria. Uno que sí sería capaz de pisarle la cabeza a Satanás. Uno que no sería vencido por el mundo, ni por Satanás, ni por su carne. Uno que sí es capaz de hacer eso, y que entonces a través de él es como el hombre puede ser otro. Fíjense. Entonces el Señor dijo esto en el verso 21. Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Aquí el Señor está diciendo que por ese pacto, y porque Él sabía que la tierra no tenía en sí la culpa, ¿verdad? Sino es el hombre, que Él iba a sustentar su creación. Mientras la tierra exista, no le va a faltar invierno ni verano, no le va a faltar sol o descanso en la noche, no le va a faltar semilla y siega, ¿verdad? Mientras la tierra exista, no le va a faltar el sustento de Dios a esa tierra. ¿Sí? Porque al final él sabe que el problema es el hombre, que al final el problema está en el corazón del hombre. Pacto de Dios con Noé. Bendijo el Señor a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificaos y multiplicad y llenad la tierra. Y el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre todas las aves de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, en los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Vemos aquí que cuando reinicia otra humanidad, el Señor vuelve a poner en autoridad a esa humanidad hasta cierto nivel, ¿verdad? Porque ya sabemos que el mundo ya le había sido entregado a Satanás para administrarlo o para ser el rey de este mundo, como dice la Escritura. Porque esa autoridad solo la había tenido Adán hasta antes de su caída. Pero aún así, a Noé y a su familia, la nueva humanidad, se le dan instrucciones y un nivel de autoridad todavía, en el cual pueden gobernar sobre los seres creados, peces, bestias, animales, ¿sí? Y que tienen una encomienda de Dios que venía desde el Génesis, desde el huerto. Quiero que me poblen mi tierra, que se multipliquen, porque en ese proceso van a conocerme.
Porque en ese proceso en lo que yo quiero que administren y multipliquen, ahí quiero que trabajen para mí y me conozcan. Lo que habíamos visto que Dios había puesto como ejemplo a Adán, al cual dice la Escritura que le dio instrucciones, le puso en un huerto para que lo hiciera producir, para que lo guardara y lo atendiera. ¿Sí? Porque al final somos siervos de Dios. Él es el dueño de todo. Y si Él estableció, quiero que se poble este mundo y que me lo administren hasta que Él venga, hasta que venga el heredero, el hijo del amo, eso es lo que se tenía que hacer. Siempre Dios ha sido fiel a ese principio, porque esa es su voluntad expresada desde el huerto del Edén. Entonces aquí le dice exactamente lo mismo, ¿verdad? Que ellos iban a sojuzgar a los animales, a toda bestia, todo ser creado, ¿sí? En la tierra, toda especie, y que tenían que multiplicarse y llenar la tierra. Todo lo que se mueve y vive os será para mantenimiento, así como legumbres y plantas verdes os lo he dado todo. Pero carne con su vida, que es su sangre, no comerás, porque ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas. De mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. Y ahí vemos, ¿verdad?, que el Señor dice, no quiero que coman carne, es algo prohibido para toda la humanidad. No quiero que coman carne con sangre, porque la sangre es sagrada, porque en la sangre está la vida. Y no quiero que lo hagan. Tan es así que cuando el hombre derrame la sangre de alguien, de otro hombre, yo voy a ver ese asunto. Yo demandaré que haya sucedido ahí. Yo demandaré de la sangre del que la derramó ese asunto. Sea de hombre o aun si un animal derramare la sangre de un ser humano, yo lo demandaré. Yo lo demandaré. Vemos ahí que Dios, esa ley, qué tan sagrada es, ¿verdad? Qué tan sagrado es para Dios no profanar la sangre, porque en la sangre está la vida, porque a través de la sangre vendría la redención también, porque el derramar sangre es derramar la vida de alguien, y eso traería la redención, porque Yeshua derramaría su vida, su sangre, su vida en pago por nuestra maldad. Entonces es algo muy sagrado, ¿verdad? Respetar la sangre es algo muy sagrado. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen del Señor, de Dios, del Señor, es hecho el hombre. Vemos ahí, ¿verdad?, manifestado eso sagrado en la sangre. Mas vosotros fructificaos y multiplicaos, procread abundantemente en la tierra y multiplíquense en ella. Y habló el Señor a Noé y a sus hijos con él, diciendo, he aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, aves, animales y toda bestia de la tierra que está con vosotros, desde todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros. No exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo el Señor, esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y ustedes, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco es puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes, y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y de todo ser viviente y de toda carne, y no habrá más diluvio de aguas para destruir toda carne. Estará el arco en las nubes, y lo veré y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente, con toda carne que hay sobre la tierra.
Y dijo pues el Señor a Noé: esta es la señal de mi pacto que he establecido entre mí y toda carne que está en la tierra. Entonces vemos, ¿verdad?, que el Señor puso un arco como señal para estarse acordando de ese pacto. El que nosotros llamamos arco iris, ¿verdad? Arco iris era su arco, el que él puso ahí, ¿verdad? Ese tipo de arco, en donde dice el Señor: cuando hubiere nubes aparecerá. Y entonces yo me acordaré que con agua ya no puedo destruir la tierra. Porque cuando vienen las nubes es cuando hay posibilidad de lluvia, puede venir el agua, ¿sí? Y el Señor se acuerda: tendré paciencia y no los destruiré más con agua, con lluvia. Porque aparece cuando vienen las nubes. Ahí aparece la señal para, dice la Escritura, para recordarme a mí mismo que he hecho un pacto con ellos, de no destruir con agua otra vez a la tierra y a toda la vida que hay ahí. Fíjense, cada vez que sale un arco iris, en ese momento Dios se está acordando de ese pacto, ¿verdad? De que no va a destruir a la humanidad otra vez con agua. Y nosotros, se nos pasa, ¿verdad? Eso, cuando vemos ese arco, ahí deberíamos acordarnos también de eso, ¿no? Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet. Y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Aquí vemos algo. De los tres hijos de Noé, toda la tierra sería poblada. Toda. Todos al final descendemos del mismo principio, del mismo hombre. Porque estos tres descienden de Noé. Y Noé descendía, viene su genealogía, obvio, de Adán. Porque el plan de Dios siempre ha sido el mismo desde el principio: salvar a todo el género humano, salvar a la descendencia de Adán. Por eso Pablo hace referencia a Adán, comparándolo con Yeshua, a ese principio. ¿Sí? Por eso Pablo entendía que la salvación, el plan de Dios desde el principio, era para todo el género humano. ¿Sí? Por eso el Señor preservó a todo el género humano a través de este hombre, descendiente de Adán. Existe algo que no es correcto, ¿verdad? En muchos maestros, generalmente maestros de Judá, sí, existe siempre algo que ellos llaman los hijos de Noé, y hacen distinción a Israel, ¿verdad? Y dicen generalmente que Dios para con Noé y sus hijos tuvo un asunto diferente, pero con Israel son otras leyes. Pero recordemos que cuando se conoce y se acepta al Mesías y conocemos el plan de Dios desde el principio y nos humillamos a reconocer que el amo es Él y que el dueño es Él y que el plan de Dios es de Él y que el ofendido es Él y todo el género humano es el ofensor, ¿sí? Entendemos y aprendemos por las Escrituras que Dios ha querido, en su plan siempre ha sido salvar a todo el género humano desde el principio, porque todos los hombres descienden de Adán. Por eso Pablo hace esa comparación entre Adán y Yeshua, entre Adán y Cristo, porque es del origen que cayó y se corrompió, y que Yeshua es el origen de una nueva humanidad, que en Él se hacen otros hombres, en Él nace una nueva humanidad, la cual formará el pueblo de Dios, provengan de donde provengan. Por eso la Escritura dice, por eso Pablo decía, hay que entender esto, él decía, que el asunto es crear a Yeshua, o a los hombres a la imagen de Yeshua.
nuevos. Sean bárbaros o escitas, siervos o libres, judíos o griegos, que todos sean creados a la imagen de Yahshua, creados a imagen del nuevo Adán, el que viene del cielo, porque el primer Adán fue hecho del barro y de la tierra, y a él Dios le dio vida con un soplo. A él Dios le dio vida a través de un soplo, ¿sí? Y puso aliento de vida en él. Eso habla de Adán, pero el mismo Pablo dice, mas Yahshua Jesucristo, él es espíritu vivificante, él es fuente de vida. Adán recibió vida de Dios, fue hecho de la tierra, ¿sí? Y todos los hombres, todo el género humano desciende de él. Somos hombres terrenales. Lo que Yahshua le estaba diciendo a Nicodemo. De un nivel terrenal. Pero el que viene del cielo, ese no es terrenal. Ese es celestial. Él no es alguien a quien Dios creó y le dio vida como Adán de la tierra. Yahshua es fuente de vida. Adán era espíritu que recibió vida, un hombre que recibió vida, espíritu de vida. Yahshua es espíritu vivificante, es fuente de vida, ¿sí? Yahshua es la fuente de la vida, es lo que dice Pablo, es la gran diferencia. Entonces, sabiendo esto, ¿verdad? Pasamos al verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca, Sem, Can y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. De estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban fuera. Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos los rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Y dijo más, bendito por el Señor mi Elohim sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca el Señor a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y fueron todos los días de Noé 950 años, y murió. Aquí viene un episodio, ¿verdad?, que nos demuestra lo que Dios había dicho cuando bajaron del arca, que la maldad seguía en el corazón del hombre, porque el problema es el corazón del hombre, que algún día se manifestaría esa maldad hasta el día de hoy, ¿verdad? Así ha sido siempre. Y vemos ahí un capítulo en donde se nos narra que Noé, ¿verdad?, siendo el patriarca, ahora sí que el más grande de todos en ese momento, ¿verdad? Era el más anciano de la humanidad, ¿verdad? Con sus 601 años. Él, pues, empiezan a sembrar y él dice en la escritura que siembra, ¿verdad? Está trabajando la tierra y siembra una viña. Y en esa viña, con el vino de esa viña se embriagó, ¿verdad? Ahí vemos también, ¿verdad?, que Noé ahí, pues lo que dio paso, ¿verdad? Esa embriaguez que tuvo ese momento, ¿verdad? Fue algo que provocó que no fue correcto, pues, ¿verdad? Que él se haya embriagado, de ahí surgió algo, ¿verdad? Un problema.
¿sí? ¿Se entiende? Pues Noé era ahora sí que imagínese usted, el patriarca del mundo. Él era el patriarca del mundo, ¿verdad? Tomó de ese vino, ¿verdad? Quiso festejar o le pareció bien disfrutar de su viña que él había sembrado, ¿verdad? Pero llegó al punto de la embriaguez. Llegó al punto de la embriaguez y de ahí surgió una oportunidad para lo malo, ¿verdad? Para el maligno. Dice la escritura que cuando Noé estaba dormido en su tienda, la traducción más fiel hasta ahorita dice que al quedar él dormido ahí, las palabras que se usan, ¿verdad?, denotan que quedó tendido en su tienda, expuesto, ¿sí? Dormido ahí, embriagado en una forma expuesta, ¿verdad? Ahí, digamos, a merced de cualquier cosa. Y luego se nos dice que su hijo Cam, ¿verdad?, vio la desnudez de su padre. Estudiando esto con los hebraísmos, ¿verdad?, y con lo más fiel posible, el pasaje puede tomarse muy seguramente como que eso ahí fue donde sucedió un acto sexual indebido, aberrante, ¿verdad? Puede ser que al ver la desnudez de su padre, como dice la escritura, ¿verdad?, puede ser que Cam haya tenido pues una relación ilícita con su madre, con la esposa de Noé, de su padre, ¿verdad?, aprovechando ese momento en que estaba embriagado ahí, que estaba todo fuera de juicio, ¿sí? O que haya inclusive, ¿verdad?, cometido un acto terrible ahí, ¿verdad?, con su propio padre. Cualquiera de las dos cosas que haya sucedido, obviamente está mal, obviamente es pecado, ¿sí? Y obviamente fue tan grande y tan terrible que vino una maldición muy grande, ¿verdad? Que Noé no maldijo directamente a Cam, sino maldijo a su hijo, ¿verdad?, a la descendencia de Cam, maldiciendo a su primer hijo, ¿verdad?, a su primogénito, el primogénito de Cam, que era Canaán, ¿verdad? Y sobre él vino la maldición. Fíjense qué tremendo. Por lo que hizo el padre, lo que haya hecho, cualquiera de las cosas que ya hemos hablado que hayan sucedido, cualquiera de esas es digna de tal maldición, ¿verdad?, de tal castigo. Y debió ser algo tan grave que Noé llegara a ese punto de maldición, ¿verdad?, donde maldice al hijo de Cam, a Canaán, y con eso a toda su descendencia, ¿verdad? Y sin embargo, a sus dos hijos que lo respetaron, que lo guardaron, que guardaron su dignidad, ¿verdad?, de la forma adecuada, en toda la forma correcta, a ellos los bendice, ¿verdad? A ellos los bendice y los pone por encima de la descendencia de su hermano. A la descendencia de su hermano la convierte en siervo de los otros dos, ¿verdad?, de la descendencia de los otros dos. Entonces algo terrible pasó ahí, ¿verdad? No sabemos a ciencia cierta cuál de los dos sucesos hayan pasado, pero fue digno de una maldición tan terrible, ¿verdad?, tan grande, que afectó a naciones, a generaciones. Porque aquí viene una verdad, hermanos. En el capítulo 10 se nos habla de los descendientes de los hijos de Noé. Y al estar revisando esa genealogía, de ahí descienden las 70 naciones de las cuales se pobló la tierra. De esos 3 hijos se pobló toda la tierra, todas las naciones descienden de ellos, ¿sí? Entonces vemos que la maldición de Canaán, ¿verdad?, alcanzó a naciones, alcanzó a toda esa descendencia que con los siglos iba a venir, ¿verdad?, iba a nacer. Capítulo 10. Estas son las generaciones de los hijos de Noé: Sem, Cam y Jafet, a quienes nacieron hijos después del diluvio. Los hijos de Jafet: Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los hijos de Gomer:
Askenaz, Rifat, Togarma. Los hijos de Javán, Elisa, Tarsis, Quitín y Dodanim. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, conforme a sus familias en sus naciones. Aquí, hermanos, hay que poner mucha atención, porque el plan de Dios ha sido el mismo desde el comienzo. Las palabras que se usan ahí, tanto como para familia como para naciones, son palabras que abarcan a pueblos y familias. ¿Por qué? Porque hay que entender esto. Las naciones en realidad son familias para Dios. Las naciones en realidad provienen de familias. Eso es algo que no entiende la civilización actual, ¿verdad? Creemos que cada nación es independiente y hasta cierto punto lo es. Pero no hay que olvidar, por algo Dios lo marca aquí, que todas las naciones provienen de esas familias. Por eso hace ese énfasis. De estos se poblaron las costas, cada cual según su lengua, porque con el transcurso de los siglos, cada nación tendría su lenguaje. A través del tiempo, estas familias irían generando lenguajes. Recordemos el suceso que también pasó en la Torre de Babel. Más todos los siglos en que estas familias se van convirtiendo en pueblos, y esos pueblos van formando naciones, ¿verdad? Entonces se genera todo esto. Conforme a sus familias en sus naciones. Las palabras que nace ahí, hermanos, en esos versículos, esas palabras son las mismas con las que el Señor llamó a Abraham capítulos después, cuando le dijo: a través de ti vendrá salvación, bendición a naciones. Eran las mismas que se dice ahí, a familias. Por eso en la Biblia vienen traducciones en las cuales indistintamente se pone la palabra pueblos, naciones y familias. Porque la raíz de esas palabras abarca a todos ellos como del mismo origen. Familias, pueblos y naciones para Dios es lo mismo. ¿Sí? Porque Dios desde el principio ha querido salvar a todos esos descendientes de Adán, a todas esas naciones, a todas esas familias, a todos esos pueblos. Por eso se nos narra todo el plan de Dios desde el Edén, desde el huerto. Porque Él ha pensado así desde el principio. Y cuando llama a Abraham, le usa las mismas palabras que todas las personas de aquellos siglos entendían perfectamente. Las familias que se han ido multiplicando, esas son las que voy a salvar a través de Abraham. Todos los que desciendan de esas familias, todas esas descendientes de esas 70 naciones, mi plan es salvarlos a todos desde el comienzo. Por eso es que también cuando Israel entra a la tierra de Canaán, se acuerda que había un rey que gobernaba ahí en cierta área y que tenía bajo su dominio 70 naciones, porque era un ejemplo de lo que Satanás tiene sojuzgado a toda la humanidad, a 70 naciones, porque ese rey tenía sojuzgados a 70 reyes, a los cuales le había quitado el pulgar y les había quitado los dedos de los pies. Y ese mismo rey malvado, figura de Satanás, dice: como yo hice a estos 70 reyes, Dios me ha hecho a mí, porque luego Israel lo esclavizó y le quitaron la vida. ¿Se acuerda? Porque dice: bajo mi mesa yo tenía 70 reyes, los cuales comían de mis migajas, y yo los tenía encadenados y controlados, sojuzgados, ¿verdad? Porque era ejemplo de que Satanás tiene a toda la humanidad bajo su dominio, esclavizado, porque toda la humanidad desciende de esas 70 naciones, de esas familias, de esos pueblos.
Y por eso también en el tabernáculo de Sucot, ¿verdad? En las fiestas de Sucot, se hace sacrificio por 70 naciones, porque el final del plan de Dios es salvar a todos. Porque el plan desde el principio ha sido salvarlos a todos. Salvar a esas 70 de los cuales proviene toda la humanidad. Y eso también lo vemos en la fiesta de Sucot, ¿verdad? Haciendo sacrificio que abarque a esas 70 naciones. Entonces lo vemos aquí. Primero se nos da toda la parte de la descendencia o la genealogía de Jafet. Y se nos dice que toda esa descendencia, esa genealogía va a formar familias en sus naciones. Luego se nos habla de los hijos de Cam, que son Cus, Misraín, Fud y Canaán. Y los hijos de Cus, Seba, Avilá, Rama, etc. Y que Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue un vigoroso cazador delante del Señor. La traducción ahí es más fiel, es enfrentado al Señor. Un hombre que se ponía de frente a Dios en una actitud de reto, de enfrentamiento. A eso se refiere ese término que se usa ahí. Era una persona rebelde, ¿verdad? Este fue vigoroso cazador delante del Señor, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante del Señor, ¿verdad? Un dicho que había en ese momento. Es un vigoroso cazador y todo que siempre está enfrentado con Dios, que se para delante de Dios en una forma altiva y de reto, ¿verdad? Era un dicho que había en aquellos tiempos. Y fue el comienzo de su reino Babel, Ered, Akkad y Calmé, en la tierra de Sinán. De esta tierra salió para Siria y edificó Nínive y otros reinos, ¿no? Me voy a ir hasta el verso 19. ¿Por qué? Porque se nos está hablando de la genealogía de Cam. Y fue el territorio de los cananeos desde Sidón en dirección de Gerat hasta Gaza, y en dirección de Sodoma y Gomorra, Adma y Seboín hasta Laza. Y estos son los hijos de Cam, por sus familias, en sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Volvemos a ver lo mismo, ¿verdad? Que de esos tres descienden todas las naciones de la tierra, y para Dios eso está presente. Para Dios está presente que todos ellos descienden de ese lugar, de ese grupo, de esos tres. Para Dios no hay tanta individualidad. Él nos ve como familias que formaron pueblos y que de los cuales se formaron naciones. Esa es la visión de Dios. No es algo tan individualista como es ahora, ¿verdad? Dios no ha perdido esa perspectiva. Él sabe que toda la humanidad en realidad proviene de una familia y que formaron naciones. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Jaber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Luz y Aram. Y los hijos de Aram, Uz, Ul, Geter y más. Y Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Arfaxad engendró a Sala, y Sala engendró a Heber. Y a Heber nacieron dos hijos. El nombre de uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Y Joctán engendró a Amodad y Saleb, Hazar, Mabeb y Gerá. Y luego me voy hasta el verso 31. Estos fueron los hijos de Sem, por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Volvemos a ver lo mismo que Dios ha querido dejar plasmado desde el principio. Y de esto se esparcieron las naciones en la tierra después del diluvio.
Así termina el verso 32. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en Sinar y se establecieron allí y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo, cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos y edifiquemos una ciudad, una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Y ya sabemos que eso estuvo en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque esta civilización directamente estaba desobedeciendo a Dios. Porque la instrucción de Dios para Adán y la instrucción de Dios para Noé y los descendientes de él había sido: espárzanse en la tierra, espárzanse, poblen la tierra, ¿verdad? Eso era el propósito de Dios desde el huerto del Edén. Que Satanás ahí metió su cola, ¿verdad? Para estropear el propósito de Dios, para que Dios no recibiera fruto de su tierra, ¿verdad? Porque ya sabemos que todas las naciones en las Escrituras son una vid para el Señor. Él es el dueño de la vid. Y que un día vendrá por ese fruto, ¿verdad? Y en base a ese fruto dará de beber a las naciones, ¿verdad? Del fruto de ese lagar, dice la Escritura, de lo que esas naciones hayan producido. Los pisará en su lagar y luego les dará beber de eso, ¿verdad? Porque el dueño de todo es Dios. Y desde el principio Dios ha querido establecer eso y que el hombre dominara en su nombre y le sirviera y se expandiera en su tierra. Y esta civilización, estos hombres, querían hacer lo contrario. Ellos no querían ser esparcidos. Ellos sabían que había venido un diluvio hace unos pocos siglos, ¿verdad? Recordemos que esos hombres vivían siglos. Después del diluvio, Noé vivió 350 años más. Dice la Escritura que después del diluvio, Sem vivió 500 años. Entonces, todos conocían perfectamente lo que Dios había hecho en el diluvio. Todos sabían de dónde habían provenido. Todos conocían la instrucción de Dios, pero se rebelaron ante esa instrucción y dijeron: no, vamos a hacer una ciudad donde nos vamos a crecer hacia arriba. No vamos a expandirnos como dice Dios. No, nosotros nos vamos a hacer grandes a nosotros mismos. Tan es así que vamos a crear una torre que llegue hasta el cielo. Hasta el cielo. Vamos a crear nuestra propia forma de elevarnos hasta el cielo. ¿Por qué nos vamos a esparcir como quiere Dios y estar empezando ahí? No, mejor vamos a engrandecernos y alcanzar aún mismo el cielo a través de nuestros medios, a través de una torre que nosotros vamos a crear. Por si fuéramos esparcidos. Por si fuéramos esparcidos, tendremos un nombre propio. Todos tendremos un nombre que nos una, ¿verdad? Contrario a todo el plan que Dios había hecho. Y ya sabemos la historia, ¿verdad? Que eso tan es así que era el contrario a la voluntad de Dios, que el Señor ve esas obras que están haciendo y dice: nada los detendrá, porque están empecinados en su corazón en hacer las cosas a su manera, aún de querer llegar al cielo a su manera. Yo digo de una forma, ellos lo quieren hacer de otra. Yo les digo: espárzanse, ellos quieren permanecer unidos y así fortalecerse y crecer y llegar al cielo, contrario a su voluntad, porque esa humanidad tenía la misión de poblar la tierra, pues acababa de suceder el diluvio. La tierra estaba casi vacía, por así decir. Y Dios lo que quería era que ya se esparcieran y continuara la historia, el plan que Él había pensado desde el principio. Que se obedeciera su voluntad.
que ese plan que él tenía se fuera dando, porque de esa manera algún día llegaría el Redentor, el Mesías, para salvar a todas las familias, a todos los pueblos, a todas las naciones. Y ese plan no se podía parar, prefiriendo ellos engrandecerse a sí mismos, en vez de obedecer a Dios, el dueño del plan. Y Dios, claro, no permitió eso. Estos quieren hacerlo a su manera, aún alcanzar el cielo a la forma establecida por ellos, lo cual era contrario al plan de redención de Dios. Dios no toleró esto, ¿verdad? Y vino y trajo gran confusión a los hombres, aún dice la Escritura, en su lenguaje, para que no pudieran hacer unión unos con otros, para que a fuerza se tuvieran que esparcir, para que no prosiguieran en ese plan rebelde, porque el mismo Señor dice, nada los hará desistir, porque ya traen eso amarrado en su corazón, porque esa es la realidad. Fíjense cómo Dios conoce nuestra naturaleza y sabe que cuando el hombre es rebelde, permanece en su rebeldía. Si no se humilla, no se quebranta delante de Dios, el hombre puede seguir construyendo eternamente una torre. Porque les pregunto a ustedes, ¿esa torre en 2 años alcanzaría el cielo? Pues es obvio que no. ¿En 10 años de construcción alcanzaría el cielo? Claro que no. En 30 años de construcción tampoco iba a alcanzar el cielo. Era algo que nunca iba a parar. Era algo que nunca acabaría, aunque ellos no lo entendieran. ¿Sí? Aunque ellos no entendieran eso, en su necedad, ellos quedarían enganchados a eso, porque el Señor mismo lo dice, no pararán, no van a parar, porque así somos cuando somos rebeldes contra Dios y no alcanzamos a entenderlo a Él, no alcanzamos a ver como Él ve, nos enganchamos en nuestras rebeldías y así podemos proseguir en nuestras rebeldías pensando que algún día llegaremos a nuestra meta, que a mi manera algún día llegaré. Y pasa el tiempo y claro que no vas a llegar, porque el plan de Dios es el que sí. Porque el estar atado a ser rebelde contra Dios no te va a llevar a la meta. Eso no te va a llevar a heredar la promesa. Eso no es lo que te va a llevar al cielo, sino el plan de Él. Y Dios sabía que estos hombres no iban a parar, iban a quedarse ahí aferrados en su terquedad. Así somos. A veces Dios nos dice, no lo hagas así, yo quiero que lo hagas así, este es mi plan, ya estipulé cómo se hacen las cosas, ya estipulé cómo se deben hacer. Pero tú, queriendo construir para ti mismo tu propia torre, creyendo que así vas a alcanzar aún el cielo. Y no es así. Eso es terquedad. Eso es rebelión. Eso es obstinación. Y hay gente que no para en eso. Que no para en su rebelión. Fíjense qué tremendo. El que sí lo sabe es Dios. Y el que puede intervenir y terminar con eso es Dios. Aún de una forma sobrenatural. Ese es Dios. Él sí sabe y Él sí le place por bien de nosotros, puede intervenir y frenar nuestra rebelión, frenar nuestra terquedad, obstinación en hacer las cosas a nuestra manera. Allí hay mucha lección también, mucho aprendizaje. Tenemos que hacer las cosas a la manera de Dios, conforme a su plan, conforme a lo que Él ha establecido. Otros en el pasado ya han intentado hacer lo contrario y ya hemos visto lo que sucede. No por nada están las cosas escritas. Ya vemos ahí lo que luego va a acontecer. Ya vamos a terminar, hermanos.
Las generaciones de Sem también se nos dicen. Sem tuvo 100 años cuando engendró a Arfaxad, 2 años después del diluvio. Fíjense bien, Sem, uno de los 3 hijos de Noé, hasta que tuvo 100 años engendró a su primer hijo, el cual es Arfaxad. 2 años después del diluvio, cuando salieron del arca pasaron 2 años y luego Sem engendró a Arfaxad. Y vivió Sem después que engendró a Arfaxad 500 años, ya ven lo que le decía, y engendró hijos e hijas. Arfaxad vivió 35 años y engendró a Sala. Y así se nos dice la genealogía de Sem, ¿sí? Y se nos va diciendo todos aquellos que fueron naciendo desde Sem por medio de esa genealogía. Ya se nos informó la de Jafer y la de Cam, ¿verdad? Ya se nos informó de esa genealogía y ahora nos está diciendo la de Sem. Me voy al verso 23. Y vivió Serug después de que engendró a Nacor 200 años y engendró hijos e hijas. Nacor vivió 29 años y engendró a Taré. Y vivió Nacor después de que engendró a Tarén 119 años y engendró hijos e hijas. Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y ahí vemos, siempre Dios nos ha ido diciendo, ¿verdad?, su propósito en la historia. Desde Adán, todos los que iban naciendo, luego los que nacieron hasta Noé, y de Noé, todos los que fueron naciendo hasta Abraham. Porque Dios quería salvar a todas esas familias, pueblos, naciones. Y ya sabemos que de Abraham vendría uno, que dice la Escritura, que Pablo nos aclara, no hablando de muchos, que cuando Dios le habló a Abraham y le dijo, de un descendiente a un descendiente tuyo le daré toda esta tierra, en Génesis 12 del 5 al 7, Pablo nos aclara el maestro que puso Dios para judíos y gentiles. Pablo nos aclara que esa promesa, ese hijo escogido, ese del cual vendría de Abraham, el cual no eran muchos, sino uno, era Cristo, Yahshua. Y que en él se cumpliría la promesa de redención para todos los pueblos, familias y naciones. Vemos cómo todo ha sido ese plan de Dios desde el Edén, desde el principio. Y que Dios no ha permitido interrupción en ese plan. Cuando ha tenido que intervenir, ha intervenido. Porque se tenía que dar que viniera el escogido, el cual salvaría a todos los pueblos, a todas las naciones, a todas las familias que venían desde el principio. Y esa es la promesa que Dios le hizo luego a Abraham. En una simiente tuyo, Pablo nos aclara que esa palabra que se usa ahí no habla de muchos, sino de uno. En un descendiente tuyo, Abraham, que un día nacerá, el cual es Cristo, el cual es Yahshua. En él vendrá la salvación a todas las naciones. A él se le prometió esa tierra. Eso lo vimos el miércoles. Puede checar el video del miércoles. Va muy pegado con esta enseñanza. Porque la promesa que Dios le hizo a Abraham en un descendiente, dice Pablo que era en Yahshua, en Cristo. Y esa promesa que sigue después en Génesis 12, usted lo va a ver en los siguientes capítulos. A ese hijo se le prometió que iba a heredar esa tierra. Y que esa tierra que alcanzaba a ver a Abraham era para ese descendiente, el cual Pablo nos aclara es Cristo, es Yahshua. Por eso Pablo dice que Dios le hizo esa promesa a Yahshua, Jesucristo,
430 años antes del evento del Sinaí. 430 años antes del evento del Sinaí, Dios ya le había prometido esa tierra a ese descendiente de Abraham, el cual es Cristo. Todo depende de Yeshua, de Jesucristo. Todo ha sido desde el principio para Él. Todo ha sido desde el principio un plan para el momento en que Él llegara. Para que Él llegara. Para cuando Él venga a reclamar la promesa que le corresponde a Él. Al hijo de Abraham escogido, el cual es Cristo, el cual es Yeshua. Pablo nos lo dice, que 430 años de lo del Sinaí ya se le había prometido a Yeshua, a Jesucristo, esa promesa. Que algún día tú tendrás dominio y heredarás toda esta tierra. Es de Él. Ahí vemos, hermanos, desde el principio el plan perfecto de Dios, apuntando al que debe ser dueño de nuestras vidas, al que debe tener señorío sobre nuestras vidas, al cual debemos estar sometidos y postrados, al Hijo esperado, al Hijo de la promesa, el cual es Yeshua. No hablando de muchos, sino de uno, nos aclara el maestro Pablo, el cual tiene tal conocimiento y tal autoridad que por eso el Señor dijo, me es instrumento para enseñarle a judíos y a gentiles. Tremendo maestro había mandado el Señor para que conozcamos más de su plan, para que conozcamos quién es su Hijo, que tiene señorío sobre todo. Él es el que nos da nuestra entrada a la tierra prometida. Él es el que nos hace pueblo. Él es el heredero de la promesa y en el cual Él adviene a muchos a través de Él. Porque Él es el Hijo esperado, el de la promesa. Pues con esto terminamos ahorita, hermanos, por lo pronto la parashá de hoy. Esto es parashá, este libro de Génesis, cómo nos revela quién es Yeshua, quién es Jesucristo desde el principio. Es increíble. Él es el eje de la historia es de Él, es para Él. Todas las cosas son para Él. Esto es algo que no debemos de olvidar nunca, y más bien aprenderlo constantemente. Pues listo, hermanos, terminamos por el día de hoy. Tuvimos estudio, ¿verdad? Un estudio leyendo las Escrituras, comentándolas, aprendiendo de ellas, ¿sí? Y vamos a hacer una oración para despedirnos. Hay mucho más. Recuerde que en las clases de los miércoles, precisamente que son para discipulado, para el pueblo, estamos tocando muchos temas, porque toda la Biblia encaja, toda la Biblia va unida una pieza con otra. Todas las escrituras hacen match y encajan perfectamente los propósitos de Dios. Nosotros no lo entendemos a veces por nuestra falta de conocimiento y de humillación delante de Dios para que Él nos enseñe, ¿verdad? Eso es lo que debemos ir aprendiendo. Muy bien, pues vamos a orar para despedirnos. Señor, te damos gracias por este tiempo de estudio de tu palabra. Te damos gracias por este día de Shabbat, porque para eso es este tiempo, para encontrarnos contigo y tú abras nuestros ojos y nuestros oídos y toques nuestras vidas y nos sanes y nos ayudes y nos enseñes. En el nombre de tu Hijo Yeshua, Señor, ponemos otra vez en tus manos la salud de nuestros enfermos. No queremos dejar este tiempo sin volver a pedirte por nuestros enfermos.